Buenos días a todos. Hoy, Sofía Ramenzoni y yo, Ilse Mendoza, hablaremos sobre la poesía de Violeta Parra y Gabriela Mistral. Nuestro objetivo es dar a conocer la relación que se da entre Violeta Parra y Gabriela Mistral a través del reconocimiento de los tópicos del desamor y el abandono y el uso de un lenguaje ligado a la naturaleza y a la repetición. Para esto utilizaremos los textos Maldigo del alto cielo, Run Run se fue pa'l norte de Violeta Parra y Balada de Gabriela Mistral. Nos basaremos en el escrito Gabriela y Violeta, Voluntad de ser de Ricardo Brodsky, director del Museo Gabriela Mistral, y el sentimiento de abandono en los textos de Violeta Parra y Gabriela Mistral, de la autora Susana Mulnig. Para comenzar, contextualizaremos a las autoras y su obra. En primer lugar, Violeta Parra nació en la actual región de Ñuble, en la ciudad de San Carlos, en 1917. Si bien su ocupación principal fue la de folclorista, también se dedicó a las artes plásticas, la composición musical y la poesía. Se inició tempranamente en el canto y en su adolescencia ya se dedicaba activamente a la música junto con sus hermanos. Posteriormente se traslada a vivir a Santiago, donde conoce a Luis Cereceda, con quien se casó en 1938. 10 años después, en 1948, se divorcian. El dolor y la desilusión de este matrimonio marcó el arte y, por lo tanto, la poesía de esta artista. Posteriormente, en los años 60, tendría un romance con Gilberte Favré, relación que tampoco duraría y que dejaría a la artista muy golpeada por el término. También tuvo una breve incursión en la escuela normal, pero finalmente no se convirtió en profesora. La siguiente información fue obtenida desde la página web Memoria Chilena. Gran parte del movimiento musical chileno generado desde la década de 1950 tuvo en Violeta Parra y su familia un punto de partida. Con estrechos lazos con el movimiento conocido como Nueva Canción Chilena, Violeta reflejó también la evolución del canto popular a través de los distintos espacios en que el artista tuvo que desenvolverse. Sus composiciones y recopilaciones, además, fueron un punto de referencia para el posterior desarrollo de la música nacional, transformándose en la principal figura de la historia de nuestro folclore. La intensidad con la que se caracterizó a Violeta Parra a lo largo de su vida significó que sus desilusiones amorosas y problemas económicos y por lo tanto la inhabilidad de llevar a cabo sus planes y propuestas artísticas la llevaron al suicidio en 1967. Por otra parte, Gabriela Mistral nace en Vicuña, región de Coquimbo, en 1889, bajo el nombre Lucila Godoy Alcayaga. Al igual que Violeta Parra, fue hija de un profesor y una modista. Su dedicación a la docencia la llevó a iniciarse en la pedagogía desde muy joven, incentivando una enseñanza basada en la protección de la infancia. No pudo ingresar a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, debido a que su poesía causaba conflictos con los círculos más conservadores. La consideraban socialista. A pesar de todo, aprobó los exámenes de la escuela en 1910. La siguiente información también fue extraída desde la página Memoria Chilena. Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. La prensa regional de La Serena, el Coquimbo, Ovalle y en Vicuña, La Voz del Elqui, difundió sus primeros escritos, entre los cuales se cuentan El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías, publicados entre agosto de 1904 y septiembre de 1910. En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios. En 1942, mientras vivía en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de dos de sus amigos, Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi. Un año más tarde, en 1943, recibió un golpe aún más doloroso, cuando su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Yin Yin, también decidió quitarse la vida.
Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes, Laura Roddick y Doris Dana. En 1945, la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este reconocimiento de carácter universal, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer al páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hampstead, en Nueva York. En primer lugar, es necesario dar cuenta de qué es la poesía. Según la RAE, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Desde este punto, entonces se puede decir que la obra de Violeta puede ser considerada poesía y no solo canción, pues sacando la musicalización del escrito es posible reconocer un poema. Idea que se sostiene además con lo dicho por Christian Walken, que es un estudioso que busca el reconocimiento de Violeta Parra como poeta. Él comenta, si se abre una de sus antologías y se lee algún verso, se sostiene como poesía. Algunos de los rasgos que pueden ser identificados dentro de los poemas de Violeta Parra es en primer lugar el tópico del desamor. Además, este va ligado también a lo que es la percepción de abandono. También es posible identificar un lenguaje ligado a la naturaleza y el uso de la repetición y además de otros rasgos que se van a ver a lo largo de la presentación. Los rasgos anteriormente mencionados también son reconocibles en los poemas de la poeta chilena Gabriela Mistral. Para comenzar a desarrollar el vínculo entre ambas escritoras es necesario partir desde que ambas son mujeres chilenas poetas. Seguido de esto, ambas logran integrar a sus poemas rasgos similares como por ejemplo los tópicos del abandono y el desamor que fueron mencionados anteriormente. Además, ambas utilizan un lenguaje ligado al uso de la naturaleza, lo cual puede ser asociado a la conexión que poseen con el campo. Otro punto importante es que se puede observar la repetición de palabras o versos y el uso del lamento. No obstante, uno de los rasgos y similitudes que más se debe destacar es la relación entre el concepto de abandono y la figura masculina, vínculo que ambas logran posicionar en sus escritos. Por último, es necesario mencionar que nos enfrentamos a poetas que reflejan en sus escritos el interior de su ser, pero que al mismo tiempo logran representar a una colectividad, pues tanto el dolor, la queja, el lamento, el desamor y el abandono pueden ser experimentados por todos los individuos. Es decir, que el poema le transmite algo al lector con lo cual éste logra identificarse, o en otras palabras, el lector comprende y se logra identificar con lo que es retratado por la poeta. Con fuentes críticas, decidimos basarnos en el escrito Gabriela y Violeta, Voluntad de Ser, de Ricardo Brodsky, director del Museo Gabriela Mistral, y El sentimiento de abandono en los textos de Violeta Parra y Gabriela Mistral, de la autora Susana. En primer lugar, que Gabriela Mistral y Violeta Parra representan momentos cumbres en la producción cultural de Chile. Ambas son hijas de profesores rurales, vivieron su niñez en el campo en medio de privaciones y justamente este periodo de sus vidas es el que, de una manera definitiva, se impregnó en sus obras literarias o artísticas. La patria es el paisaje de la infancia, diría Mistral. La infancia en el campo, que avergüenza como un vestido de percal a nuestra gente cursi, la he sentido yo siempre, y la considero todavía y cada día más como un lujoso privilegio, agradeciendo la mía y deseando delante de cualquier niño que ya se endereza, el que tenga semejante, cargada del mismo maravilloso que me ha sustentado a mis 40 años. En ambos casos, la imagen paterna está asociada a la vida bohemia, a la infidelidad, al alcoholismo, a la inconstancia, al abandono y a la falta de un sustento sólido, mientras que la imagen materna es la del amor incondicional, el valor, la constancia, el sacrificio y la seguridad. Susana Müllich cree, sin error, ver en esto una característica propia del mundo popular chileno. A pesar de ello, ambas perdonan a sus padres y conceden una mirada cariñosa, a veces admirada y hasta nostálgica por su ausencia.
Respecto a esta mirada cariñosa y nostálgica por la ausencia de los padres, Brodsky presenta los siguientes ejemplos. En el caso de Gabriela Mistral, mi padre era muy ahindiado, como allá dice. Tenía unos bigotes de Genghis Khan, caídos, nunca se puso sombrero y vivía un verdadero delirio ambulatorio que la hija ha heredado. Hablaba latín como un cura y cantaba algunas cosas en francés. Violeta, por su parte, escribirá: en fiestas de tomatina, mi taita vende la tierra, con lo que se arma la guerra en medio del pasadizo. Le exigen los compromisos, que él les firmó entre botellas. De esta manera tan vil le rapiñaron la herencia. Pero además, mi taita hizo la ensalada con un amor sin igual. Parece un plato real, con verdurita picada. Y yo le miraba sus hondas pupilas de noche oscura, cuando su voz con ternura me llamó su palomilla y agrega esta lechuguilla, es toda mi desventura. Por otra parte, Susana Múnich sostiene que no solamente el amor y el desamor marcaron a Violeta Parra y Gabriela Mistral, sino que la vida de artistas, de vocera del pueblo, les impidieron tener relaciones estables y tradicionales. También presenta la idea de que en varios poemas el tema del abandono también tiene relación a la pobreza. En este sentido, no solo se hace alusión al abandono de una persona, sino también del Estado y de la sociedad para las personas. La autobiografía de Violeta Parra, la madre es dedicada y sacrificada, sin embargo el padre es alcohólico y deja de lado sus obligaciones familiares al caer en un estado deprimido cuando pierde su trabajo. También menciona que la hija, en este caso Violeta, no tiene un juicio definido sobre este padre ausente y lamentable. Su discurso es ambiguo, no termina de condenarlo ni termina de aceptarlo. En otras palabras, es víctima de las circunstancias, ya que es la sociedad la que lo ha excluido por pertenecer a un idealismo socialista. Por otra parte, la autora menciona el estereotipo de la mujer y el hombre que se presenta en la poesía de Gabriela Mistral. Por un lado, tenemos a un hombre pollerudo, entre comillas, versus una mujer fuerte. Estos estereotipos son mantenidos principalmente en el ámbito de la pobreza, un mundo en el que el hombre suele caer víctima del alcoholismo y de la cesantía, y la mujer debe tomar un rol fuerte para llevar la familia adelante. Para finalizar, la autora habla de la necesidad de leer a las autoras con su faceta más popular. Esto quiere decir que no solo se les debe leer en un sentido culto o académico, ignorando la faceta de pobreza y la historia detrás de las poetas. Esto debido a que es esta condición de marginalidad la que permea en el trabajo de ambas, además de la incursión de lo natural al haber crecido ambas como campesinas. Los rasgos o elementos que fueron mencionados a lo largo de la presentación son posibles identificarlos en el escrito de Violeta Parra llamado Maldigo del Alto Cielo. En el primer verso seleccionado dice: maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, cuánto será mi dolor. En este extracto ya es posible reconocer el uso de la naturaleza, la repetición y el dolor. A lo largo de este poema se podrá observar que Violeta Parra logra reflejar su dolor terminando las estrofas con el enunciado verso «¿Cuánto será mi dolor?», tal como lo hace en este siguiente extracto seleccionado. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas, ¿cuánto será mi dolor? En estos versos ya revisados se ve el uso de la repetición en torno a la palabra maldigo, que remite a la acción de maldecir. Además, se puede observar a un sujeto en crisis en el sentido de que maldice todo lo que está a su alrededor y posee un profundo dolor. En cuanto al dolor y al uso de la repetición con este verso, es necesario dar cuenta de que gracias a esta composición, el hablante logra dar a conocer de forma directa al lector cuán profundo o cuánto dolor siente. En cuanto al tópico del desamor, este será posible identificarlo en el siguiente extracto. Yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor, con toda su porquería, cuánto será mi dolor. En estos versos también es posible nuevamente identificar lo que es el dolor.
Además, en sí la presencia del desamor se encuentra la acción de maldecir, pues tanto el amor como las sensaciones y lo que trae consigo son catalogados como una porquería. En conclusión, los rasgos que se reconocen a lo largo del poema Maldigo del Alto Cielo son, en primer lugar, el uso de la repetición del maldigo y el verso ¿Cuánto será mi dolor? También está la utilización de la naturaleza, que lleva a dar cuenta de un sujeto en crisis. Está la misma acción de maldecir. Se da cuenta a lo largo de todo el poema el dolor que tiene el hablante o que posee el hablante, y además hay una queja en torno al concepto de amor. Otro escrito que da cuenta de los elementos que se iban a conocer en un inicio es Run Run se fue para el norte, el cual también fue escrito por Violeta Parra. Este dice así: en un carro de olvido antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar, Run Run se fue para el norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días cartas, con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. En este extracto se observa que Run Run es una persona esperada. Además, en el primer verso está la presencia del olvido, lo cual desencadena en un abandono. Por otra parte, en el segundo verso, de una estación del tiempo decidida a rodar, se puede extraer que el tiempo avanza. También en este extracto se encuentra la mentira o engaño, vinculada a la frase que dice que su viaje se alarga más y más, es decir, que la persona no cumple con sus fechas de regreso, se fue indefinidamente. Por último, de este extracto se debe destacar el verso final, ay, ay, ay de mí, pues este remite a un lamento. Seguido de este, y reforzando la idea de abandono, la siguiente estrofa afirma la distancia entre el hablante y la figura de Run Run, terminando nuevamente como un lamento. Dice, Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo, sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. En estos versos se ve reforzada la idea de distancia, debido a que primero se hace mención a que uno está en el norte y que el otro en el sur, es decir, en lugares opuestos. Además, el abismo está sin música ni luz, es decir, que es un lugar lúgubre y distanciado. Y por último, se ve la repetición de la queja o lamento nuevamente, ay, ay, ay de mí. Como se ha podido ver, es posible identificar el abandono ya que Run Run no vuelve. Además, se identifica el desamor cuando el amor es crucificado, como se ve en el siguiente extracto que dice, Run Run se fue para el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. De estos versos se extrae que el amor fue sentenciado al ser crucificado, es decir, este va muriendo. Además, se termina la estrofa o el verso nuevamente con un lamento, al decir ay, ay, ay de mí, y este muestra claramente el dolor que siente el hablante. En conclusión, en el poema o escrito es posible encontrar la presencia del olvido que va a desencadenar en un abandono, la repetición del ay, ay, ay de mí como un lamento, pero sobre todo se puede reconocer el desamor, el cual va ligado a este amor crucificado que más bien va sentenciado o da cuenta de que este va muriendo poco a poco. Luego de revisar los elementos y tópicos en Violeta Parra, se buscará reconocer o identificar esos elementos en el poeta balada de Gabriela Mistral. Este dice así: él pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento y el camino en paz, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor, ha abierto el espino, pasa una canción. Él va amando a otra por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azahar, inundó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiere callar, y él irá con otra por la eternidad. En este poema se puede visualizar a un hablante como observador, pues ella ve a su amado con otra persona. Esta misma observación y el lograr vislumbrar que él se encuentra con otra transmite la sensación de desamor y de abandono. También se ve el uso de la naturaleza con las imágenes de tierra en flor y el mar. Por otra parte, está la repetición que busca darle importancia a ese punto o a lo que se menciona, que en este caso es que la figura masculina está con otra y la besa.
Por último, se debe mencionar que en el verso Él irá con otra por la eternidad, en este verso se reafirma el abandono y el sufrimiento de quien observa. Puede estar, pues la figura masculina estará con otra por la eternidad, quitando toda posibilidad que entre la figura masculina y el hablante pueda suceder algo. En conclusión, en este poema es posible encontrar a un hablante como observador un sentimiento de abandono, el uso de la naturaleza, el uso de la repetición y la reafirmación constante del abandono. Al ya haber revisado las características que ambas autoras manifiestan en sus poemas, es posible observar que se recalca, por ejemplo, a través de la repetición, el abandono. Se recalca que la figura masculina abandona a la femenina representada por la hablante, hecho que se puede observar tanto en Run Run se fue para el norte como en Balada. Además, el tópico del desamor y el abandono, el lenguaje que retrata la naturaleza y el lamento se posicionan en los poemas de ambas escritoras, ya sea con versos como «Cuánto dolor hay en mí», «Ay, ay, ay de mí» o «Y estos ojos míseros le vieron pasar». En conclusión, Violeta Parra y Gabriela Mistral son dos poetas mujeres chilenas que fueron y son un gran aporte para la producción cultural de Chile. Además, cabe mencionar que ambas logran integrar elementos a sus escritos como la repetición de versos, la presencia del desamor y el abandono por parte de una figura masculina. Por otra parte, es importante mencionar que es necesario comenzar a integrar lo social en el entendimiento de la obra de ambas autoras, pues no es solo buena poesía, sino que hay elementos que dan cuenta de una realidad, de la interioridad y de una colectividad. Muchas gracias.